Siguiendo con las funciones de fecha, voy a hablar ahora sobre lo que hacen las funciones mes, año y día. Las tres funcionan de una manera similar. Extraen de una fecha el mes, el año o el día. Y aquí tengo tres ejemplos ya hechos con cada una de estas funciones. El argumento para estas funciones es una fecha. Lo más fácil es usar fechas como argumentos, pero como lo dije en el video anterior, también podríamos usar números enteros o con decimales, según sea el caso. Voy a eliminar estos tres que tengo aquí y voy a escribir la función mes. Esto que dice aquí de número de serie es lo que te comenté en el video anterior. Es un número que puede ir desde el número 1 hasta cualquier otro, tomando en cuenta que cada uno de esos números es identificado como un día por Excel. Por lo tanto, cada 365 días sería un año. Y antes de hacer referencia a una fecha, voy a escribir un número entero. Voy a poner, por ejemplo, 35.000. Voy a cerrar el paréntesis y voy a presionar Enter. Me está diciendo que de ese número que le agregué, el mes actual es octubre. Podemos saber inclusive cuál es el año también de ese número que indiqué, 35.000. Me está diciendo que es 1909. Y ahora voy a escribir el día. Es 28, por lo tanto la fecha completa es 28 de octubre de 1909. Ese 35.000 está identificando a este año. Es algo muy complicado si lo hacemos de esta forma, porque nosotros vamos a trabajar normalmente con fechas que sabemos exactamente cuáles son. Si usamos números enteros, nos estamos complicando la vida, porque a menos que empieces a dividir ese número entero entre el número de días que tiene un año, incluyendo los años bisiestos, vas a tener la fecha correcta. Y esto es obviamente muy complicado. Lo que vamos a hacer mejor es usar una fecha que ya exista. Y en este caso yo voy a usar la fecha que escribí en esta celda. Por lo tanto, solo hago referencia a ella y presiono Enter. Estamos viendo que está extrayendo el mes de esta fecha. Claramente vemos que es el mes 10. El año es el año 2012 y el día es el día 9. Es más fácil usar como argumentos una fecha que un número de serie porque a menos que sepamos cuál es el número de serie vamos a saber qué número escribir exactamente. Esto lo podemos hacer cambiándole el formato numérico a una celda que tenga una fecha. Por ejemplo, voy a escribir en otra celda una fecha diferente. Voy a suponer que es 21 de diciembre del año 2012. Voy a presionar Enter. Estamos viendo la fecha tal como la escribí. Inclusive Excel lo detecta como una fecha y automáticamente le aplica ese formato. Pero si le ponemos número, vemos cómo cambia a esa cantidad. Esto significa que este número es exactamente el día, el mes y el año que acabo de escribir. Lo podemos comprobar modificando esta fórmula. Por ejemplo, escribí 21 de diciembre. Quiere decir que aquí debería obtener un resultado de 21. Voy a escribir 41264, presiono Enter y estamos viendo cómo aparece ese 21. Esta sería una forma de saber el número de serie de una fecha únicamente cambiándole el formato numérico por el de número, aunque insisto que podría ser algo más complicado. Creo que Excel maneja estos números internamente, aunque no lo veamos nosotros. Por supuesto que podemos hacerlo cambiándole el formato, pero normalmente vamos a usar fechas para referirnos precisamente a las fechas. Y creo que Excel lo hace para poder restar o sumar fechas, ya que teóricamente las fechas no pueden restarse, pero con números sí es posible hacerlo. Entonces lo que hace Excel es simplemente restar o sumar los números y a esa cantidad automáticamente la convierte en fecha o en días según sea el caso. Aquí tengo yo una pregunta que dice ¿cuántos días son para restar fechas? Voy a suponer que quiero saber cuántos días faltan para el 21 de diciembre de este mismo año, el 2012. Por lo tanto, esta fecha la voy a modificar. Voy a escribir un 2012, un mes 12 que es diciembre, y voy a escribir 21 de diciembre. Presiono Enter. Es una fecha simple, no tiene ninguna función aplicada en ella. Voy a hacer una simple resta, así como vimos en las fórmulas restas de números usando referencias de celdas.
voy a hacer lo mismo, voy a presionar el signo de menos, voy a seleccionar esta otra celda y voy a presionar Enter. Estamos viendo como dice que para llegar al 21 de diciembre a partir de esta fecha faltan 72.5 días, es decir, 72 días y medio, y es más o menos eso porque en este instante son las 11:30 de la mañana. Si lo hubiéramos hecho exactamente a las 12, tal vez aparecería un número entero sin decimales. Esto es algo también interesante, que los decimales Excel los interpreta como horas, minutos, segundos e inclusive décimas y centésimas de segundos. Es por eso que agrega decimales. Con el punto 5 sabemos que falta aproximadamente medio día. Como puedes ver, las 4 funciones estas de fecha que agregué en esta hoja son muy fáciles de hacer o usar, y lo que hacen también es algo muy simple. Ahora va a extraer la fecha y hora actuales del sistema, y la forma en que se despliega será, dependiendo del formato que nosotros seleccionamos. Mes va a decirnos el número de mes que tiene una fecha determinada, y esa la podemos indicar como fecha dentro del argumento o como un número de serie, que así le llama Excel. Ya te expliqué en qué consiste esto. Lo mismo va a pasar para el año y para el día. Con estos ejemplos que te acabo de mostrar tal vez no tengan una utilidad tan interesante, pero cuando hable de las funciones de texto te voy a mostrar algo que a mí sí se me hace interesante. Por ejemplo, crear una fecha compuesta que diga hoy en mi ciudad es 9 de octubre de 2012, o ponerle hoy es martes 9 de octubre. Lo puedes hacer con número o con letras y agregar inclusive más letras o frases. Esto, como te dije en un principio, usando funciones de texto y de fechas combinadas. Con esto podemos crear una frase completamente personalizada en la que vamos a usar tanto letras o frases, así como fechas y horas, usando las funciones estas que estás viendo. Esto te lo voy a mostrar cuando hable, repito, sobre las funciones de texto.